Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de soluciones tecnológicas para su empresa. Hoy vamos a hablar de servidores, plataformas y soluciones para aplicaciones empresariales. Y está con nosotros Raúl Salazar, especialista en sistemas en Dell Technology. Buenos días, Raúl. ¿Estás por ahí? Buenos días, José. Aquí Bueno, estamos, al pie del cañón. pues muy bien. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues muy bien, espero que os encontréis todos bien, vuestros familiares, amigos, compañeros, ante esta situación sanitaria tan complicada, ¿no?, que estamos pasando. Bueno, mi nombre es José Luis Martín, soy el director comercial del Departamento de Informática, de Sistemas de Informática y Reprografía dentro del grupo Pancorbo. Para los que no me conozcáis, llevo más de 24 años en el mundo de la informática, soy técnico informático, he sido director técnico dirigiendo un grupo de más de 20 personas técnicas y de ahí me pasé a ser consultor técnico de venta. Y de ahí, bueno, llegué aquí a Grupo Pancorbo para dirigir el departamento de informática en la parte comercial, ¿no? Os cuento brevemente de dónde venimos como empresa y como grupo, ¿no? Grupo Pancorbo cuenta con 80 personas, perdón, con 80 años de historia y 4 generaciones. Bajo ese paraguas lo formamos unas empresas tecnológicas, sistemas de oficina, que somos nosotros, que nos dedicamos a la venta y reparación de informática y reprografía. Logic Soluciones, que es el partner de SAGE, enfocado a soluciones de software, de gestión, ERP, CRM y despachos, profesionales, asesorías, etc. Luego Sagescom, que lleva toda la parte de comunicaciones con Vodafone, se dedica a dar soluciones de voz y datos. Y por último, Sastilo, que es la empresa de mobiliario e instalaciones de oficina, ¿no? Así que desde el Grupo Pancorbo podemos ofrecer a las empresas una solución completa e integral, ser el proveedor global, ¿no?, de la empresa. Me centro un poquito más en nuestra empresa, en sistemas informáticos y reprografía. Somos partner Gold de Dell, tenemos las máximas certificaciones técnicas y comerciales y, por supuesto, somos servicio técnico oficial. Tenemos a los técnicos certificados para instalar y reparar todas las instalaciones que realizamos. También somos partner Gold de Sophos, tenemos las máximas certificaciones técnicas. Contamos también igualmente con técnicos certificados, ¿no?, como ingeniero de producto, arquitecto especializado. Tenemos la capacitación para realizar cualquier instalación, ¿no?, de los productos. Y por último también somos partner Gold de Canon en reprografía. Somos desde el año 1979, ¿no? Servicio técnico oficial con las máximas certificaciones técnicas también. Trabajamos con ellos toda la gestión del documento para imprimir desde pequeñas impresoras multifuncionales, incluso llegando a la impresión en artes gráficas. Y, por supuesto, en estos momentos de digitalización, hasta llegar a la gestión documental. Estos son los 3 socios tecnológicos más importantes dentro de sistemas de informática y reprografía. En el servicio técnico estamos en torno a unos 20 técnicos especializados en reprografía informática. Quería contaros esto para que situéis la empresa en la parte alta dentro del sector tecnológico en La Rioja, ¿no? Y como os he contado, con la alta cualificación técnica. Bueno, pues ya os presento al ponente de hoy. Es un buen amigo de la casa, que ya hemos compartido con él unas cuantas charlas y ponencias, ¿no?, en Oficina Evolutiva y en demás ponencias, ¿no? Es Raúl Salazar, ingeniero electrónico por la Universidad del País Vasco, especialista en sistemas en Dell Technology. Lleva toda la parte de cómputo, almacenamiento y sobre todo en hiperconvergencia, ¿no? Bueno, y también presentaros a Oscar Gil, que es la persona que está también con nosotros, es el analista de la empresa, en el que nos apoyamos mucho desde el departamento comercial por sus amplios conocimientos técnicos, ¿no? Experto en seguridad, informática, perimetral. Pues bueno, por mi parte no hay nada más. Comentaros que tenéis el chat para poder hacer las preguntas que os vayan surgiendo, iremos contestándolas, ¿no?, a medida que vayan saliendo, o esperamos al final, ¿no? Pues nada más, Raúl, adelante con el webinar sobre nuevas soluciones tecnológicas para su empresa, servidores, plataformas y soluciones para aplicaciones empresariales. Muy Eh, bien. Puedes compartir, si quieres, tienes la presentación, ¿no?, para Perfecto. compartir. Sí, vamos allá.
No sé si te cerraré la tuya, Sí. pero ahí le daremos. Bueno, gracias, José. Un placer, como siempre, estar con vosotros un día más. ¿Vale? Es un placer estar con Pancorbo, bueno, que es ya lo ha dicho José, ¿no? Pero bueno, un gran colaborador nuestro. Y la verdad es que es una gozada poder tener a partners así, también con Óscar, que saben de la materia y bueno, que nos ayudan en el día a día, porque lógicamente pues nosotros pues no conseguimos llegar todo lo que nos gustaría, ¿no? A todos los clientes. Como bien ha dicho José, cualquier duda que os surja, efectivamente, disparar en el chat, ¿vale? Y yo ahí, José, como veas, pero si quieres incluso en el mismo momento podemos verla. A veces es más dinámico, ¿vale? Pero Sí, bueno, como veáis. como vaya surgiendo. Eso es, sí, amigo, ya sabes que me puedes parar cuando quieras, no hay ningún problema. Bueno, la idea de hoy es que podáis tener vamos a decir, unas pinceladas de nuestro portfolio, ¿vale? Sobre todo en servidores, y ver un poco por qué creemos que Dell debería de ser vuestra marca, ¿vale? Ver sobre todo las claves donde nosotros estamos ahora mismo posicionados bien en el mercado y donde creemos que estamos dando un valor añadido a lo que simplemente puede ser, pues bueno, el servidor un poco como un commodity, ¿no? Lo que sí que está claro es que se está viendo en los últimos tiempos cómo el servidor está cogiendo fuerza en el data center, ¿no? Sobre todo, pues bueno, muy acompañado de todo lo que son las tendencias del software defined, ¿vale? Software defined storage, hiperconvergencia, que seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar y demás, ¿no? Entonces el servidor vuelve a coger un protagonismo, vamos a decir, principal en el centro de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que estamos... Vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos ahora mismo buscando en la plataforma de cómputo, todos los fabricantes? Pues básicamente estamos buscando 3 puntos, ¿vale? 3 puntos básicos. El primero es que la plataforma que vayamos a adquirir, ¿vale? O que vosotros vayáis a adquirir en este caso, sea una plataforma que se adapte, ¿vale? Y que escale, que se adapte a vuestras necesidades, pues como bien comentaba José Luis, a vuestras cargas de trabajo, a vuestras aplicaciones, buscar ese cómputo más adecuado a los programas que vayáis a utilizar y, lógicamente, que ese cómputo pues, sea escalable, ¿vale? Que no os deje en ningún momento, vamos a decir, colgados en decir, mira, he comprado un servidor, no puedo crecer, tengo que comprar otro, invertir en nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿vale? El segundo punto importante, quizás yo diría siempre el más, ¿no? Es un poco la parte que más me toca, es la automatización, ¿vale? Queremos cada vez automatizar más procesos, queremos al final que las infraestructuras sean más sencillas de instalar, más sencillas de mantener, ¿vale? Ahí hablaremos un poco en ese aspecto también de la automatización. Y algo que está muy en boga últimamente y que no podemos dejar de tener en cuenta es todo el tema de la protección, ¿vale? Muy importante. Luego veremos, estos 3 puntos los vamos a ir desarrollando un poco. Veremos cómo el punto de la protección cada día está cogiendo pues muchísima más importancia, pues debido pues, a lo que todos estamos viendo, ¿no? Los ataques desde ransomware cada vez son más comunes, los ataques a las infraestructuras de TI, ¿no? Vale, entonces, bueno, en referente a lo que sería la arquitectura escalable, pues bueno, lo que se está trabajando sobre todo es en servidores cada vez más potentes, vamos a ver ahora, servidores cada vez con muchísima más capacidad de gestión de disco, de gestión de input-output, ¿vale? Procesadores nuevos, bueno, como sabéis, la tecnología está avanzando muy rápidamente, ¿no? En los temas de Intel, vamos a ver cómo AMD también ha entrado a jugar otra vez, vamos a decir, en el negocio de los servidores y está muy posicionado, sobre todo en conseguir pues, lo mismo, ¿no? En tener una arquitectura muy escalable y que al final no nos pare el negocio, sino que sea capaz de darnos pues, todo lo que estamos necesitando, ¿vale? Dentro de la automatización que hablábamos antes, un poco tenemos la suite que es el Intelligent Automation, que luego pasaremos un poco a hablar, y lo que se está buscando pues es un poco lo que está buscando ahora todo el mundo, ¿no? Que es automatizar al máximo todo lo que sería el ciclo de vida de los servidores, ¿vale? Luego veremos un poco también este apartado más en detalle. Y la seguridad, pues lo que decimos, importante tener arquitecturas
de Cyber Resilience. Luego entraremos un poco en qué se basan esas arquitecturas y sobre todo poder ya llegar a esos niveles de seguridad dentro de lo que es el hardware, ¿vale? Esto yo creo que es algo un poco nuevo que se está empezando a trabajar y es llegar a securizar esas partes más, vamos a decir, críticas del servidor, como son toda la parte de la BIOS, ¿vale? Como son toda la parte de los firmwares, etcétera, etcétera, los cuales figuraros si conseguimos de alguna manera romperlos, ¿no? Si rompemos la BIOS de una máquina, pues figuraros lo que se podría conseguir, porque al final la BIOS es el corazón de cualquier máquina, con lo cual sería un agujero bastante importante, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es un poco ese portfolio, ¿vale? De servidores, vamos a decir ese portfolio de elementos de cómputo que tenemos en la casa, ¿vale? La idea es dar un repaso, vamos a decir, rápido, porque vais a ver que hay muchos, ¿vale? He dejado todos, otras veces a veces suelo quitar y me baso más en los tres grandes módulos que veis ahora aquí, ¿no? Que sería servidores en torre, ¿vale? Servidores en rack, quizás los más conocidos, y luego toda la parte de modulares, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poco todos los servidores para que os hagáis un poco la idea de cuál es el potencial que tenemos y de cómo la elección de ese servidor, pues bueno, al final es importante para vosotros y importante también para nosotros el poder dar esa gama de servidores, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hablando eso es, de que el concepto es una arquitectura escalable, ¿vale? Vamos a empezar por los servidores R-Series, ¿vale? Y yo, para los que no los conozcáis, bueno, nuestros servidores se llaman PowerEdge, ¿vale? Esa es la marca, vamos a decir, dentro de la casa. Y luego ya veis que tienen letras, números, y esa es un poco la definición de todos nuestros servidores que vamos a ver ahora, ¿vale? Os voy a explicar un poco en cómo funciona para que lo tengáis claro y así ya luego podáis también en cualquier momento cuando buscáis un servidor, pues poder buscarlo en internet de una manera más cómoda, sabiendo un poco nuestra nomenclatura, ¿vale? El primero, que es la letra, ¿vale? Se referiría al factor forma, ¿vale? Hemos hablado que tenemos servidores en rack, de ahí viene la R, todo lo que empiece por R son servidores que disponemos en nuestro portfolio que son de rack, ¿vale? Podríamos tener, como luego veremos, servidores con T, que van a ser todos los servidores de torre, y luego incluso vamos a ver los servidores con M, ¿vale? Que van a ser los servidores modulares o más tipo Blade y máquinas, vamos a decir, convergentes. Luego os detallaré un poquito. Luego el siguiente número, ¿vale? Que aquí veis un 9. Esto va a depender lo cachas que sea el servidor, ¿vale? Como veis, empiezo por el más grande en el formato de rack, que es un 9, ¿vale? No hay servidor más grande. A partir de aquí vamos a ver que vamos a tener el 8, vamos a tener el 7, el 6, el 5, el 4, ¿vale? Van a ser servidores de menor, vamos a decir, capacidad, ¿vale? ¿Y capacidad en cuanto a qué? Pues ya veis que en cuanto a US, por ejemplo, el 940 es un servidor, ya lo veis, bastante grande, ¿vale? Donde sobre todo lo que vamos a jugar, como luego vamos a ir hablando, en esas US, sobre todo vamos a ir hablando pues de input-output que podemos meter a la máquina, de GPUs que podemos meter a la máquina para temas de cálculo, y luego el tema de discos importantes, ¿vale? Luego, si os fijáis, viene un 4, esto es la generación, ¿vale? Estamos ya dentro de la gama PowerEdge, para que también lo sepáis, en generación 14, ¿vale? Este sería nuestro servidor tipo 14, es el último que tenemos. Y el último número que veis, que es un 0 en este caso, esto depende de si es Intel o AMD, ¿vale? Todo lo que veis con 0 son servidores que van a llevar procesadores Intel, ¿vale? Y lo que veamos con 5 van a ser servidores que sean de AMD, ¿vale? Y luego las últimas siglas, pues bueno, depende muchas veces, el X suele ser, digo yo siempre, como un poco como en los BMW, el X, ¿no? Que suelen ser con capacidades extra a los que no lleven X. Y en este caso, por ejemplo, pues bueno, vamos a comenzar con el 940XA, que como veis esto es un servidor de gama muy, muy alta, vamos a decir que es el servidor más grande, que si os fijáis dónde está muy enfocado, pues por ejemplo está enfocado a temas de cómputo intensivo, tipo Machine Learning, tipo aceleración de GPU, ¿vale? Es una máquina que soporta muchas GPUs, ¿vale? Y luego, sobre todo, es una máquina que está muy preparada para el tema de SAP HANA y demás, ¿vale? Esto, por ejemplo, toda la serie 900, ¿vale? R900, el 40, XA y el 40, son servidores además de 4 vías, de 4 sockets, ¿vale? Esto pensar para bases de datos muy potentes o tipos de cargas de trabajo con mucha, vamos a decir, con mucha necesidad de procesador, ¿vale? Tendríamos el 940, que es exactamente igual que el otro, pero si os fijáis, lo que no lleva son esas capacidades extras que decíamos del enfoque a todo el tema de GPU.
Con lo cual esto es una máquina pues, más enfocada en cargas de trabajo, como por ejemplo bases de datos, ¿vale? El otro veíamos que también está enfocado en temas de GPU, Machine Learning, cálculo, etcétera, etcétera, que ahora también está tan en boga, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, vamos a decir, la gama 800, ¿vale? Esto sería una gama un poquito, por decirlo así, más pequeña que la otra, pero exclusivamente en US, ¿vale? Porque esto vuelve a ser una máquina que puede llevar o 2 o 4 procesadores, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, tiene 2 US, viene bastante más enfocada a un ahorro de huella, ¿vale? Entonces también esta máquina muy enfocada a tema de virtualización, de grandes entornos de virtualización con 4 sockets, ¿vale? Figuraros. El 740 yo diría que es el buque insignia, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí una máquina de 2 sockets, ¿vale? Aquí ya entramos en la serie de 2 sockets. La gama de 4 sockets es exclusivamente los 800 y los 900, ¿vale? Muy enfocados a cargas muy potentes. Y dentro de los 2 sockets, esta sería nuestra máquina de 2 unidades, ¿vale? El 740. No quiero entrar tampoco mucho en el detalle, ¿vale? Lo que quiero es que las conozcáis. Esta es la máquina de propósito general, vamos a decir, para todas nuestras cargas de trabajo en clientes que necesiten input-output, ¿vale? Porque esta máquina puede tener hasta 7 PCIs, ¿vale? Y luego, sobre todo, también cuando se requiere disco local, ¿vale? Porque es una máquina, si os fijáis, el XD que puede llevar hasta 32 discos de 2 pulgadas y media, ¿vale? Es una auténtica barbaridad. O 18 discos de 3 pulgadas y media. Con lo cual, fijaros la capacidad que tiene esta máquina también en cuanto a disco, ¿vale? Bajando un poco, bueno, subiríamos más bien, estaría el XD2, ¿vale? Esto es una máquina nueva que acabamos de lanzar al mercado, donde si os fijáis es lo mismo que el XD, pero todavía más ampliado y puede tener hasta 26 discos, ¿vale? De 3 pulgadas y media. Para que os hagáis una idea, esto está muy enfocado a temas de, vamos a decir, software defined storage, incluso almacenamiento, vamos a decir, masivo en temas de vídeo, temas de backup a disco, ¿vale? Esto es una máquina, por figuraros la de teras, ahora ya que tenemos discos hasta de 14 teras de 3 pulgadas y media, lo que puede tener, ¿no? Bueno, ahí lo veis que puede escalar hasta 416 terabytes en 2 unidades, ¿vale? Entonces, máquina muy enfocada, pues si tenéis unas cargas de trabajo, por ejemplo, con mucho disco, ¿vale? Luego, dentro de esta gama también, de los de 2 US, tenemos el 7515, ¿vale? Si os fijáis, alguno me dirá, bueno, pues has dicho antes que la 14 era la última generación, ¿no? Pues bueno, os he mentido porque realmente la última generación que hemos sacado en Dell, si os fijáis, es ya la generación 15. Lo que pasa es que esta es una generación exclusiva para servidores AMD, ¿vale? Importante AMD, no sé si lo tenéis en mente, pero ha entrado en el mundo de nuevo de los servidores de una manera muy, muy potente, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque ha sacado procesadores con muchísimos cores a un precio imbatible, ¿vale? Tan imbatible que si estáis un poco puestos también al día de procesadores, Intel, en cuestión de semanas, sacó sus nuevos procesadores acabados en R, que son release de los anteriores Cascade Lake, que se supone que tienen más cores que los anteriores y a un precio sustancialmente menor a sus predecesores, ¿no? Con lo cual Intel también se ha puesto las pilas, pero bueno, AMD viene con procesadores muy potentes, con rendimiento muy grande, y si conocéis sobre todo, tiene una ventaja muy importante que tiene muchas más PCI lanes que la competencia, que es su competidor Intel, y entonces lo que nos puede permitir es la utilización de discos NVMe más masivamente, ¿vale? No sé si conocéis la tecnología NVMe, os animo también a que me hagáis alguna pregunta por el chat si queréis, pero bueno, realmente son discos ultra rápidos, para que os hagáis una idea, son discos que tienen latencias 100 veces inferiores a un disco SSD tradicional, ¿vale? El disco NVMe es un disco que va conectado directamente a PCI, ¿vale? De ahí un poco lo que os comentaba, ¿no? Si al final tengo un procesador Intel en el que voy a tener un cuello de botella en mis PCIs, al conectar muchos discos NVMe, pues con AMD se ha conseguido romper esa barrera y fijaros, podemos tener servidores de hasta 24 discos NVMe sin ningún tipo de sobresuscripción, ¿vale? O sea, con conexión, vamos a decir, directa, ¿vale? Bueno, y este sería una máquina, lo que ha hecho también AMD es curioso, porque ha sacado máquinas exclusivas con un socket, como es esta, la 7515, ¿vale? Y con 2 sockets, como sería la 7525.
Entonces ha sacado, ya no es como los Intel, por ejemplo, que tú comprabas un servidor con un socket y podías meter el segundo. Aquí, si compras una máquina de un socket, te quedas con la máquina de un socket, y si compras la de dos, tiene que ir con dos sockets, ¿vale? El diseño es un poco diferente. Bueno, tenemos estas mismas gamas, para que lo veáis un poco, en servidores en vez de 2 U's, de 1 U, ¿vale? Tenemos tanto el 6525, que serían dos sockets AMD, el 6515, que sería un socket AMD, ¿vale? Y tendríamos incluso el 640, que esto ya son dos sockets Intel. Esta sería nuestro segundo buque insignia. Como digo yo, el 740 es uno y el 640 es otro. El 640 lo que tenemos es servidor de 1 U con dos sockets de Intel, ¿vale? La elección, lo que os comentaba antes, elección de que si quiero un servidor de 1 U o de 2 U's, pues bueno, es muy sencillo. ¿Cuántas tarjetas voy a necesitar a nivel de PCI? Me lo puede marcar, ¿vale? Y luego también me va a marcar, lógicamente, el tamaño, o vamos a decir más que el tamaño, el número de discos que yo necesite en local para esa máquina, ¿vale? De ahí es un poco donde nos jugamos entre ir a un 740 a un 540, ¿vale? Luego ya bajamos al 5, ¿vale? Vais a ver que vamos a bajar al 540, 440. El 540 es exactamente igual que un 740, lo único que es una máquina que viene un poquito más, vamos a decir, capada a nivel de crecimiento y también con una diferencia de precio a la baja, ¿vale? Por ejemplo, es una máquina que solo lleva 16 DIMMs DDR, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, ya el 740 o el 640 llevarían 24, ¿vale? Entonces, esta es una máquina también que se encaja muy bien en clientes en los que se vea que tampoco la necesidad de crecimiento pues vaya a ser muy grande en la inversión que se haya hecho de esa máquina, ¿vale? Si os fijáis, el 440 sería el homólogo, vamos a decir, al 640, ¿vale? Es también un servidor de 1 U con dos sockets, ¿vale? Pero lo que tenemos es lo mismo, lo que decimos, pues fuentes de alimentación más ajustadas, tenemos menos DIMMs de memoria, ¿vale? E incluso sí que es cierto que a veces puede ser que no tengamos las capacidades de crecimiento a nivel de procesador como un 640 su hermano mayor, ¿vale? Por temas de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, estas máquinas están muy bien pensadas también para entornos de virtualización. Lo que os digo, si estimamos que cuando vamos a comprar esa máquina con 16 DIMMs, por ejemplo, y con las PCI suficientes que tengamos, no vamos a tener a necesitar crecimiento a futuro de RAM, pues es una máquina perfecta, también muy utilizada, ¿vale? Y luego a partir de aquí pasamos a las gamas más inferiores, ¿vale? Es 340, ¿vale? Y 240, que son máquinas más enfocadas, vamos a decir, a CPDs pequeños. Figuraros un entorno remoto que podáis tener, alguna delegación donde necesitáis, pues al final meter alguna máquina más sencilla. Si os fijáis, el 240 es una máquina single socket, ¿vale? Sería únicamente de un procesador, el 342. Y luego, si os fijáis también, los procesadores que lleva, pues son procesadores un poco más sencillos, no llevaría toda la gama de lo que puede llevar, por decirlo así, sus hermanos mayores, ¿vale? Entonces, tener en cuenta también que, bueno, que estas máquinas pues son un poco para cubrir también el entorno más bajo, ¿vale? ¿Qué tenemos luego? Tenemos unas máquinas pasando ya del formato rack, el C-Series, ¿vale? Estas son máquinas sobre todo dedicadas al mundo de la supercomputación, ¿vale? Las voy a pasar muy rápido, porque lo que tenemos son máquinas, como podéis ver, en un chasis de 2 U's, ¿vale? Tenemos la 6525 con procesadores AMD y el 6420 con procesadores Intel, ¿vale? Y lo que llevamos es en ese chasis que estáis viendo ahí, en esta máquina de aquí, que son 2 unidades, lo que llevamos 4 servidores físicos, ¿vale? Llevamos 4 servidores físicos, con lo cual esto está, fijaros, muy enfocado a grandes centros de supercomputación donde lo que se necesita es muchísima potencia, ¿vale? Ocupar mucho espacio y ser, sobre todo, muy eficientes en el tema eléctrico. A esta máquina no le llamamos modular. ¿Por qué no lo llamamos modular? Porque realmente no hay convergencia, ¿vale? Ya sabéis, la convergencia es cuando en un chasis, vamos a decir, una máquina, convergen diferentes elementos, como puede ser cómputo, almacenamiento, ¿vale? Incluso networking, ¿vale? Entonces, esta máquina realmente lo único que converge es la fuente de alimentación, ¿vale? Lo demás, lo que tenemos son 4 máquinas a nivel independiente, ¿vale?
Y acompañando a la 4000 tenemos a la 6000, perdón, tenemos la 4000, ¿vale? Que esto es una máquina exclusiva para cómputo basado en GPU, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues son máquinas que estamos, por ejemplo, poniendo en entornos hospitalarios para cálculos de GPU, temas de deep learning, ¿vale? Entonces, que sepáis que, para que os hagáis una idea, esto es una máquina de una U, ¿vale? Una unidad de rack, en la cual podemos meter hasta 4 GPUs, ¿vale? En este caso, 4 Tesla V100, que es la más grande que en estos momentos tiene NVIDIA, en una sola unidad de rack, ¿vale? Entonces, bueno, pero son máquinas muy enfocadas, vamos a decir, al entorno más de cálculo infinitesimal, ¿vale? Luego, dentro de los modulares tenemos dos gamas, ¿vale? Una sería los FX series, ¿vale? Esto lo que tenemos es un poco, vamos a decir, similar a lo anterior, ¿vale? Tenemos un chasis, como podéis ver, de 2 unidades, ¿vale? De altura, ¿vale? Donde podemos meter un montón de combinaciones de cómputo, ¿vale? Si os fijáis, podemos meter cómputo, como sería la foto de aquí, de un solo socket, ¿vale? Una máquina, 8 máquinas de un solo socket. Podríamos meter 2 máquinas, como esta foto que veis aquí abajo, de 4 sockets, ¿vale? Figuraros el pasar de una máquina de 8 procesadores de que ocupa 4 U's, 3 U's, pasar a una máquina que ocupa exclusivamente una U, ¿vale? Y luego también es una máquina interesante donde podemos meter storage, ¿vale? Esto vamos a decir que es como una especie, si conocéis un poco los modulares tradicionales, los blades, podría ser como una especie de blade a lo pequeñín, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene? Que este chasis es totalmente modular y lo que decimos, podemos llegar a poner máquinas de 2 de altura completa, ¿vale? Podríamos poner 4 de altura media, como estas que veis aquí, ¿vale? Podríamos albergar 4 servidores en 2 U's, ¿vale? Y también podríamos albergar incluso 8 servidores, ¿vale? En 2 U's, ¿vale? Importante de esta máquina, que sí que hay convergencia, ¿vale? Esto ya sí es una máquina modular. Converge tanto la red como, por ejemplo, el tema del cómputo y el almacenamiento, que sería compartido, ¿vale? Bueno, aquí tenemos diferentes modelos, el de 4 vías, ¿vale? Tenemos el de 2 vías, quizás el más común, y luego tenemos el servidor de una sola vía, ¿vale? Este es sobre todo muy enfocado también, si os fijáis, lleva procesadores muy pequeñitos, enfocado, por ejemplo, en entornos de cloud y demás muy utilizados por cloud providers tipo Telefónica, Arsys o similares, ¿vale? Y luego tendría lo que os digo, también importante el tema del almacenamiento, ¿vale? Es un poco también esa arquitectura componible donde puedo utilizar tanto almacenamiento como cómputo en la misma cuchilla, ¿vale? Seguidos del FX tenemos el MX, ¿vale? Esto es ya el hermano mayor, por decirlo así. Esto ya está pensado en centros de datos muy, muy potentes, donde al final vamos a necesitar una gran cantidad de cómputo y sobre todo ahorrar en espacio. Si os fijáis, viene un poco como con la misma filosofía, ¿vale? Es un chasis donde podemos seleccionar tanto cuchillas de cómputo, como estáis viendo aquí, ¿vale? Vamos a ver cuchillas de cómputo como estas que son de 2 procesadores o cuchillas de cómputo donde podamos tener 4 procesadores aparte de almacenamiento, ¿vale? Entonces podemos decir que esta máquina sería un poco la hermana mayor del FX. Correcto y cierto es que es una máquina nueva en nuestro portfolio. Si os fijáis ya lleva redes de 400 gigas, o sea, es algo muy, muy pensado para instalaciones grandes con mucha necesidad de cómputo, ¿vale? Si os fijáis tenemos lo mismo, elección de máquinas de 2 sockets, tenemos elección de máquinas de 4 sockets, más enfocadas a bases de datos, ¿vale? Tenemos las cuchillas de almacenamiento, como bien decíamos, fijaros que podemos meter hasta 112 discos por caja, por MX, por chasis, ¿vale? Lo cual es también una barbaridad y podemos esos discos asignarlos directamente a las cuchillas que queramos, ¿vale? Y luego un sinfín también de tecnología de red, ¿vale? De interconexión con el mundo exterior, ¿vale? Y luego de ahí pues nos pasamos un poco a los servidores más de gama torre, ¿vale? También al servidor de gama torre tenemos una amplia, vamos a decir, un amplio portfolio. El primero de ellos es el Vertex, ¿vale? No sé si lo conocéis. Este es vamos a decir que es una máquina que lo tiene todo incluido, ¿vale? Si os fijáis, esto sería una especie de torre, porque no deja de ser una torre, también se puede meter enracada, ¿vale? En formato horizontal. Pero si os fijáis, esto es una máquina que lleva cómputo, ¿vale? Que serían estas 4 cuchillas que puede llevar aquí, almacenamiento, ¿vale? Y luego lleva red compartida. Entonces, esto es una máquina, por ejemplo, que en muchos sitios la hemos puesto como sustituto a todo un CPD,
¿vale? Figuraros en una oficina remota, oficinas por ejemplo, de banca, se ha utilizado mucho. Empresas como Coca-Cola, por ejemplo, en todas sus sedes tiene una máquina de estas, ¿vale? O incluso en la Armada, por ejemplo, en los últimos tanques construidos por el Ejército Español, por ejemplo, cada tanque lleva un servidor de este tipo, ¿vale? Bueno, que es realmente un data center entero. Digamos, cómputo, almacenamiento y networking, ¿vale? Pero fijaros lo interesante que es gestionado todo desde un único punto, ¿vale? Es una sola máquina, con lo cual es una máquina interesante. Luego pasamos ya más a lo que sería un poco los servidores tradicionales en torre. Aquí vamos un poco lo mismo que antes, ya veis, desde el 6, que es la máquina más grande, el 640, donde tenemos la máxima disponibilidad de sockets, de lo que serían discos, de input-output. Vamos bajando al 440, un servidor un poquito más sencillo, pero también bastante potente, pues con menos discos que el anterior, ¿vale? 16, etcétera, etcétera. Incluso vamos bajando a servidores ya un poco más, bueno, más ajustados también a las necesidades más bajas, como puede ser el 340, el 140 o incluso el primero de la gama, ¿vale? Que es un T30, que también, pues bueno, bastante vendido, ¿vale? Con capacidades muy ajustadas, pero muy bueno enfocado en el precio, ¿vale? Bueno, hasta ahí un poco la presentación de todo el portfolio, ¿vale? Efectivamente tenemos un portfolio que abruma porque es muy grande y podéis pensar también, y ahora como elijo yo, pues bueno, ahí tenéis a Grupo Pancorbo, liderado en la parte técnica por Óscar para que os pueda ayudar, ¿vale? En la elección, vamos a decir, necesidades de cómputo más apropiadas, como veis, existe y pues bueno, ahí está la ingeniería también de buscar la máquina más apropiada, ¿no? Pero ahora vamos a hablar quizás del punto más interesante, que es el que comentábamos un poco al principio, de la automatización y del Intelligent Automation, ¿vale? Esto, todas nuestras máquinas, los que conozcáis un poco de él, sabéis que llevan una tecnología o un chip, ¿vale? Específico que es iDRAC, ¿vale? Que realmente esto es el corazón de cualquiera de nuestras máquinas, ¿vale? iDRAC es un chip específico, ¿vale? Que lo que sirve es para comandar todo nuestro servidor, ¿vale? Entonces, es un chip que al final, pues bueno, lo que nos permite es, sin ningún tipo de agente, tener el control de nuestra máquina, monitorizar, mirar firmwares, abrir incidencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si eso juntamos la iDRAC de nuestro servidor, ¿vale? Que cualquiera de ellos va a venir con vamos a decir, nuestra suite de productos de Open Manage, ¿vale? Lo que tenemos es esto a lo que llamamos Intelligent Automation, ¿vale? Que al final no deja de ser una automatización de procesos, como ahora os voy a explicar un poco, y cómo podemos hacer que al final la vida del administrador o todo ese mantenimiento que hay que hacer en nuestras máquinas, pues sea lo más sencillo posible, ¿vale? Como decimos, la iDRAC es un procesador, ¿vale? Exclusivo que viene embebido en cualquiera de nuestros servidores, ¿vale? Y que con él vamos a conseguir, pues, tener todo el control de toda la máquina, ¿vale? Y Open Manage lo que tenemos es una suite, ¿vale? De productos que vamos a ver ahora, y esta suite está enfocada a realizar todo el ciclo de vida de nuestras máquinas, ¿vale? ¿Y qué es todo el ciclo de vida de nuestras máquinas? Pues fijaros, desde que adquirís una de nuestras máquinas, ¿vale? Compráis una máquina Grupo Pancorbo y hay que hacer un deploy. Normalmente este deploy, pues bueno, pues casi siempre se suele comprar, pues, y que os lo haga probablemente Pancorbo, pero bueno, lo podéis hacer también vosotros, y es que llega la máquina, tenéis que desembalarla, enchufarla, inventariarla, instalar un sistema operativo, actualizar firmwares, ¿vale? Etcétera, etcétera, echarla a andar, ¿vale? El siguiente punto del ciclo de vida de un servidor, yo siempre digo, me lo salto, ¿vale? El UDAT, y paso al monitor, a la monitorización. Una vez que nosotros hemos instalado esas máquinas, pues lo que queremos es, bueno, saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Saber cómo está el estado de salud, saber cómo está el performance, si esas máquinas las estamos utilizando, si no, si estamos utilizando bien los recursos, si nos sobran, si nos faltan, ¿vale? Incluso monitorización, que ahora está muy de moda, de todo el tema también del power, o lo que sería la electricidad, el tema calórico, ¿no? O frigorífico. Eso también ahora está muy de moda, también el tener monitorizado eso, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos instalado, tenemos nuestros sistemas monitorizados, vamos a decir, pues viene el día a día, ¿vale? Y el día a día, por desgracia para vosotros, y quizás el punto más importante, es el update, ¿vale? Yo creo que también, yo siempre lo digo, yo he sido técnico hace ya bastantes años, pero he sido técnico, y nosotros, o yo en mis tiempos, las actualizaciones de firmwares, de vídeos, pues era algo muy
muy concreto que se hacía cuando había un bug, cuando había un problema, ¿no? O sea, no era algo común como hoy en día es y como os tenemos bastante achicharrados, como digo yo, a los clientes, ¿no? Porque enseguida hay updates de todo, los updates generan mejoras, ¿vale? O si vais a llamar a soporte siempre, a ver, actualiza, que probablemente el bug o lo que te esté pasando con una actualización se soluciona. Vamos, hay mucho trabajo en el tema del update y luego vamos a ver cómo os podemos ayudar ahí, ¿vale? Y luego el último, vamos a decir, paso o el último marco siempre del ciclo de la vida de un servidor es el mantenimiento, ¿vale? Pues porque al final, por mucho que tengamos los mejores servidores ahora mismo del mercado y del mundo, ¿vale? Pues también se estropean y por desgracia, pues bueno, hay que cambiar piezas, hay que remediar, hay que reaprovisionar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, que os quede que Open Manage es esa suite que os va a ayudar junto con iDRAC, ¿vale? Que es el corazón de un servidor, a poder realizar ese ciclo de vida, ¿vale? Y esa suite, ¿qué es lo que trae? No me voy a parar mucho, pero os voy a contar por encima sobre todo Open Manage Enterprise, ¿vale? Que es la consola de gestión centralizada para poder hacer esos, vamos a decir, esos 4 puntos bueno, esos 3 puntos más bien, el deploy, el update y el monitor y la monitorización de todos nuestros servidores de Dell Technologies, ¿vale? Vamos a tener integraciones, muy importante las integraciones, porque vais a ver que hay integraciones con VMware, por ejemplo, que os la voy a contar luego un poquito por encima, y integraciones con Microsoft, con BMC, ¿vale? Tenemos conectores, ¿vale? Como sabéis también nosotros nunca, en el ADN de Dell siempre no ha sido llegar y poner la pica y que todo ya tengáis que utilizar nuestras herramientas, sino que tenemos conectores para un mundo abierto. Figuraros que estáis monitorizando con Nagios, pues nadie os va a decir que quitéis Nagios y utilicéis nuestro entorno de Open Manage, ¿vale? Para monitorizar, sino que podemos hacer una conexión directa para pasar los datos que nuestras iDRAC estén cogiendo de ese servidor directamente a vuestros servidores Nagios, conexiones con Tivoli, con HP, con Oracle, ¿vale? Un poco con todo. Tenemos también en esta suite un entorno modular, ¿vale? Para todos aquellos clientes, vamos a decir, que optan solo por infraestructuras modulares, ¿vale? Donde ahí vamos a poder controlar desde un único punto toda nuestra granja de servidores, ¿vale? Y luego tenemos utilidades, diferentes utilidades. Luego os contaré, por ejemplo, hay una que es Open Manage Mobile, podemos manejar todo desde el móvil, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de utilidades dentro de esa suite. Y luego, no menos importante, Support Assist, como decimos, y Pro Support Plus, ¿vale? Que esto nos vamos a encargar de la patita, por decirlo así, de ese ciclo de vida del mantenimiento, ¿vale? Venga, entonces, dentro de Open Manage, ¿vale? De lo que hablábamos, de la suite, tenemos la consola que es Open Manage Enterprise, ¿vale? Es una consola sobre todo fácil, intuitiva, ¿vale? Moderna, todo generado en HTML5, desde donde vais a poder gestionar y realizar ese ciclo de vida completo del servidor, desde el deploy, actualizaciones de firmware, actualizaciones de BIOS, monitorización, ¿vale? Es una herramienta muy fácil, muy intuitiva, la hemos sacado hace un año y la verdad es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? En el mundo de la gestión está todo inventado lo que más o menos tenemos que hacer, ¿vale? Pero somos muy diferenciales con respecto a la competencia en la sencillez, ¿vale? Y eso en cualquier momento también, si queréis, podemos probarlo, ¿vale? Sencillez que va fijaros, desde el modo, yendo un poco al grano, de cómo instalamos esto, ¿vale? A día de hoy ya toda esta herramienta es una OVA o es una máquina virtual que nosotros desplegamos en nuestro hipervisor, ¿vale? Nos olvidamos ya de aquellas instalaciones farragosas y antiguas donde teníamos que instalar un sistema operativo, el .NET, ¿vale? Desplegar la herramienta, empezar a abrir firewalls, poner IPs, ¿vale? Ahora esto viene tan sencillo como una simple OVA que la desplegamos en nuestro, vamos a decir, hipervisor, ¿vale? ¿Qué tenemos? Un entorno muy moderno, muy rápido, sobre todo basado en HTML5. Yo creo que esto es muy importante, muy ágil. Nos olvidamos ya de ese Java que antiguamente teníamos y pasamos a una fase ya un poco superior, sobre todo de facilidad y rapidez, ¿vale? Que no estemos 3 horas con la herramienta para descubrir si un servidor nos está dando un fallo o no nos está dando, ¿no? Y luego muy importante el tema de cómo gestionamos los firmwares, ¿vale? Yo creo que esto es uno de los puntos clave de este software, junto con la, vamos a decir, simplicidad, ¿vale? Otro de los puntos importantes es la gestión sencilla a través de baselines. Si conocéis un poco, es una tendencia que también VMware ha cogido ahora con las baselines, que nosotros lo que tenemos es, creamos unos catálogos, ¿vale? Catálogos que en este caso son catálogos de firmware que pueden ser, el más utilizado es el catálogo de firmware
de componentes de Dell Online. Y entonces lo que yo hago con ese catálogo es automáticamente hago una template, ¿vale? Y digo, pues este catálogo quiero enfocarlo a todos mis servidores, X servidores, fijaros, a mis servidores de gama R, de gama T o lo que queramos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué vamos a tener? Con estas templates, con estas configuraciones de baselines, vamos a tener automáticamente un mapeo de lo que serían nuestros servidores físicos con los firmwares que queremos que ellos lleven, ¿vale? Y esto además, desde un punto de vista también muy importante, ¿vale? Y sobre todo es el tema del drift que nosotros llamamos, y es que eso es vivo, ¿vale? ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, he decidido que mis servidores de rack R640 que están enfocados a VMware tengan los firmwares X e Y en mis tarjetas de red, en mis discos, en todos los componentes que tenga, figuraos que en un momento dado ese componente de firmware cambia, por la razón que sea, luego veremos un poco por un tema de seguridad o porque ha venido el técnico y ha cambiado una pieza y no ha actualizado correctamente el firmware a la versión que queríamos, pues automáticamente nos va a cambiar, ¿vale? Importante, sobre todo, por saber que al final tenemos un parque homogéneo, ¿vale? Es importantísimo saber que todos mis servidores, por ejemplo, están al mismo nivel de firmware y que están todos iguales, ¿vale? Porque el día que yo tenga que hacer un troubleshooting, que algo me falle, pues voy a ser también muchísimo más rápido y no voy a empezar, oye, ¿qué firmware tengo? Y esta tarjeta y la otra, ¿vale? Voy a poder ser mucho más ágil, ¿vale? Y el tercer punto importante de Open Managed Enterprise, ¿vale? Es la tercera pata, que es la pata de las plantillas, ¿vale? ¿Qué son las plantillas? Pues figuraros, hemos hablado del firmware, ¿vale? Pero aparte del firmware en una máquina, ¿qué tenemos? Tenemos la BIOS, toda la configuración de la BIOS. Tenemos, figuraros, la configuración de mi tarjeta de red a nivel, ya sabéis que una tarjeta de red lleva como una mini BIOS también, donde puedes configurar desde Jumbo Frames, puedes configurar VLANs, puedes hacer muchísimas configuraciones. Mi tarjeta RAID, figuraros, de mi servidor, donde tengo para configurar desde los tipos de RAID que pueden llevar mis discos pinchados a ella, hasta el ancho de cola o mismamente el buffer, o si es escritura, write intensity, los cachés o no, ¿vale? Hay un montón de parámetros. Entonces, todos esos parámetros los podemos meter todos ellos en un fichero XML y crear una plantilla para volver a hacer un poco lo mismo que hemos comentado antes. Volver a que esa plantilla sea la que yo utilice en todos mis servidores y sea capaz de tener controlado ya no el firmware como anteriormente hablábamos, sino figuraros que todas mis BIOS estén idénticamente configuradas, ¿vale? En un formato, figuraros, de performance o en un formato de ahorro de energía, o figuraros, ¿no? Lo que esto significa, el tener mi parque homogéneo hasta el último, vamos a decir, nivel de configuración, ¿vale? Y esto es vamos a decir, una funcionalidad nueva que hemos sacado con nuestros servidores de 14G, ¿vale? Importante también siempre lo que decimos, monitorización y el drift, ¿vale? Que esto es algo vivo, esto es algo que yo despliego una plantilla y va a estar continuamente revisándose, ¿vale? Bueno, y dentro de Support Assist, lo que decimos, esta es la herramienta que nos cubría esa última parte del quesito del ciclo de vida de los servidores, ¿vale? Que lo que es un call home, ¿vale? Esto es importante, vais a poder disponer de un call home a nivel de servidores, algo que hasta hace poco solo se veía en cabinas y en sistemas de muy alta gama, ¿vale? Entonces, enfocado con el soporte que tengáis de Dell, ¿vale? Siempre con nuestro Dell Pro Support, que podéis ver aquí, que es nuestro soporte empresarial de servidores, lo que vamos a tener es una herramienta que automáticamente nos va a abrir incidencias en Dell, ¿vale? Y automáticamente los técnicos se van a poner a trabajar sin necesidad de que tengáis que abrir vosotros manualmente una incidencia, de que tengáis que mandar los logs, etcétera, etcétera. Esta herramienta se encargaría de, cuando detecta una avería, recopila todos los logs y los manda a Dell directamente y abre una incidencia, ¿vale? Entonces, esta es una aplicación muy interesante también, pues para vivir un poco mejor y para ser mucho más ágiles en todo lo que es el enfoque de las incidencias, ¿vale? Y el licenciamiento, esta es una de las partes que más me gusta, ¿vale? Siempre suelo hablar de cómo era el licenciamiento hasta ayer, que es esta página que tenéis. Luego os voy a decir cómo es el licenciamiento a día de hoy, ¿vale? Pero me gusta hablar de esta página, ¿por qué? Porque para que os hagáis una idea, cualquier cliente que tenga hoy un servidor de Dell, ¿vale? Puede descargarse la consola de gestión Open Managed Enterprise. Vamos a decir que es gratuita, que viene incluida en el precio, ¿vale? Con lo cual, si hoy tenemos algún participante que tenga un servidor de Dell, podría ir directamente a la página de Dell, poner Open Managed Enterprise Download, ¿vale? Y vería cómo se va a poder descargar esa máquina virtual de la que hablamos, ¿vale? Y lo que va a poder hacer, ¿vale?
son todas las funcionalidades de Open Manage Enterprise que hemos hablado, exceptuando, si os fijáis, la de abajo, que serían las plantillas, ¿vale? Las plantillas es una licencia que se le llama Server Configuration Management, ¿vale? Y que tiene un coste, ¿vale? Si os fijáis, tiene un coste aproximado por servidor de $99, esto siempre es un precio de lista, esto lo pasáis a euros y luego le aplicáis el buen descuento que os va a aplicar Pancorbo y al final se queda básicamente en algo pues muy pequeño, ¿vale? Yo siempre, mi recomendación es adquirir esta pequeña licencia, ¿vale? Para redondear un poco más el producto y poder hacer todo lo que hemos hablado. Pero figuraos que no queréis utilizar plantillas o que tenéis servidores, el tema de las plantillas son en servidores a partir de 14G, figuraos que tenéis servidores de 13G o servidores antiguos, hoy mismo podréis descargaros la aplicación Open Manage Enterprise y empezar a utilizar. O sea, sobre todo la idea es que sepáis que esta herramienta es gratuita, incluida en el precio de cualquier servidor de Dell. Y lo mismo pasa con Support Assist, ¿vale? Que es la herramienta que hemos hablado de apertura de incidencias automática. Cualquier servidor que tengáis de Dell, ¿vale? Con un Pro Support, o sea, sé que esté en garantía, vamos a decirlo así. Hoy mismo podréis también descargaros la aplicación Support Assist y empezar a abrir incidencias de manera automática, ¿vale? ¿Cómo sería el licenciamiento a día ya de hoy? Pues bueno, a día de hoy lo que se ha añadido, ¿vale? Si os fijáis, se ha añadido un pequeño módulo que es Power Manager, ¿vale? Que es dentro de Open Manage Enterprise hay un modulito para la gestión de la electricidad, vamos a decir, de nuestro data center, ¿vale? Y lo que se ha hecho es meter una nueva licencia, ¿vale? Que es Open Manage Advanced License, que lo que cubre es las plantillas que hablábamos antes y ese Power Manager, ¿vale? Entonces, figuraros, vosotros adquirís un servidor y no queréis utilizar ni el tema de las plantillas ni el tema del Power Manager, pues automáticamente con la iDRAC, o sea, ya tendréis disponible, por decirlo así de alguna manera, la descarga gratuita de ese software, ¿vale? Si queréis utilizar el tema de las plantillas y a su vez también el tema del Power Manager, ¿vale? Pues entonces tendréis que adquirir la licencia Advanced, ¿vale? Esto tenéis allá a Pancorbo también para ayudaros en este caso, pero bueno, básicamente sería, por decirlo así de sencillo, ¿vale? Que si no necesitáis de una gestión del Power Manager ni de las plantillas, pues bueno, podéis disponer de toda la funcionalidad que os he estado hablando hasta ahora de una manera gratuita o incluida en el precio, ¿vale? Es más, os animo a que los que tengáis ya hoy por hoy servidores de Dell hagáis la descarga de Open Manage Enterprise y empecéis a trabajar en la monitorización y en la gestión del firmware, que básicamente son los dos puntos más importantes, ¿vale? Bueno, que sepáis que existe muy rápido una integración, porque siempre me lío, de Open Manage para VMware, lo cual, ¿qué significa? Que esto que hemos hablado ahora de esa consola de gestión Open Manage Enterprise, la podéis tener íntegra en VMware. O sea, figuraros, no tendríais que instalar aparte una OVA, ¿vale? Ni tendríais que ir a una web que es Open Manage Enterprise, sino que podréis tener una pestañita dentro de VMware, ¿vale? Con toda esta gestión. Esto, por ejemplo, para clientes que sepáis que seáis 100% VMware, que toda vuestra granja figuraos sea una granja de virtualización, pues es genial, porque dentro de VMware podéis gestionar todo esto, ¿vale? Y es un plugin que se instalaría como cualquier otro plugin normal dentro de VMware, ¿vale? Dentro de vCenter. Esto, por desgracia, pues bueno, todo tiene su punto malo también, tiene un pequeño coste, ¿vale? Si podéis ver, y se licencia por máquina y años, 3 o 5 años, ¿vale? También aquí podéis preguntar a Pancorbo si necesitáis más información, pero básicamente figuraros, la licencia para una máquina de 3 años sería en precio siempre de lista, hablamos de unos $99, ¿vale? Este plugin la verdad es que es muy interesante lo que os comento, para clientes que seáis 100% VMware, ¿vale? Porque al final tenerlo todo integrado en vCenter, que ahora es un poco la tendencia, pues es la verdad que una gozada, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que también esta opción existe, ¿vale? Y luego lo que os comentaba, un poco así a nivel de chascarrillo, esas utilidades que hay, que no entramos hoy en el detalle, pero por ejemplo hay una interesante, os la podéis descargar, es también gratuita, desde donde tenemos la opción de acceder a ese Open Manage Enterprise o a nuestras máquinas desde Open Manage Mobile, ¿vale? Para ver la monitorización, etcétera, etcétera, de nuestras máquinas desde cualquier lugar, ¿vale? Desde vuestra casa, desde el campo, como digo yo, para que no dejéis la infraestructura sin controlar en ningún momento, ¿vale?
Vale, y por último, para finalizar, hablar un poco de la seguridad, ¿vale? Los 3 puntos que hemos hablado, ¿vale? Hemos visto esta gama de servidores que se adaptan a vuestras cargas de trabajo y que son totalmente escalables, ¿vale? Hemos visto la automatización y cómo desde Dell los podemos ayudar. Ya veis que prácticamente sin coste, exceptuando en alguna cosita, en esa gestión del ciclo de vida de los servidores, de que los tengáis al día, de que todo esté en su sitio sin no mucho trabajo, ¿vale? Y por último, la seguridad, ¿vale? Seguridad integrada. O sea, como podemos ver, y lo sabéis, últimamente el tema de la seguridad está siendo bestial, los temas de ransomware, los temas de los ataques que hay, ¿vale? Ataques que se están enfocando muchísimo sobre toda la parte del software y de la red, ¿vale? Y que están generando muchísimo gasto, ¿vale? De las empresas. ¿Y qué pasa? Que ahora vienen un poco, se está detectando también, según los grandes expertos en seguridad, pues cómo los ataques van a venir cada vez más a bajo nivel, ¿vale? A bajos niveles, lo que hablábamos antes, a niveles de hardware y a niveles de firmware, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo hacemos esto? Con una arquitectura de Cyber Resilient, ¿vale? ¿En qué se basa esta arquitectura integrada y vamos a decir embebida en nuestros servidores, ¿vale? Muy importante en protegerlos, ¿vale? Lo primero de todo es intentar protegernos al tope de esos software maliciosos, de estas entradas que podamos tener. Luego tenemos que detectarlo, ¿vale? Rápidamente detectar, ¿para qué? Para intentar hacer un recover o intentar hacer un restore de esa máquina que en ese momento haya sido comprometida, ¿vale? Todo ello siempre basado en estándares. Aquí es muy importante en todos los estándares que nos basamos, sobre todo en el NIST, no sé si lo conocéis, pero bueno, es el más de los más importantes ahora mismo en temas de seguridad que hay a nivel mundial, pues todo ello basado en estos estándares, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, en el tema de la protección, importante la dualidad de, vamos a decir, de procesadores, ¿vale? De los silicon, vamos a decir, de los chips, ¿vale? Y sobre todo el root of trust, ¿vale? Primero, separamos en diferentes chips lo que serían los diferentes conceptos, el concepto de la BIOS, el concepto de la iDRAC, ¿vale? Incluso los conceptos relacionados con sistema operativo. Y luego tenemos el root of trust, que lo que aquí aseguramos es que a esta máquina, desde que sale de fábrica hasta que llega a vuestras instalaciones, por ejemplo, no ha podido ser insertado ningún chip, ¿vale? No permitido por la compañía, ¿vale? Sabéis que esto hubo en sus tiempos grandes problemas, con Cisco ha habido, con Huawei, ¿vale? De inserciones de chips de espionaje, ¿vale? Pues aquí existe el root of trust, ¿vale? Luego, por ejemplo, el tema del firmware, muy importante, ¿vale? Y como veis ahí está totalmente cifrado y a nivel criptográfico, ¿vale? Para que no pueda ser modificado una vez que nosotros le damos a un lockdown a nuestra máquina, ¿vale? Y luego lo mismo con la iDRAC, ¿vale? Importantísimo securizar la iDRAC porque, como antes os he dicho, realmente es el corazón de un servidor, ¿vale? Entonces tenemos que tenerla muy securizada frente a ataques maliciosos, ¿vale? Aparte de la protección, la detección, ¿vale? ¿Dónde nos basamos mucho en la detección? Pues sobre todo en el drift que hemos hablado antes. Es muy importante en el tema de las plantillas, como os decía, podemos detectar si yo he puesto una plantilla a un servidor sobre mi configuración de BIOS, mis firmwares, ¿vale? Y en ese momento dado noto que algo ha cambiado, pues ya tengo una detección en tiempo real, ¿vale? De cualquier parámetro de mis firmwares, cualquier parámetro de mi BIOS, cualquier parámetro que tenga mi máquina, ¿vale? Importante también la instrucción física, quizás, perdón, que me trabo. Quizás esto, bueno, es más necesario en CPDs grandes, pero bueno, también se ven a veces los ataques desde dentro directamente, físicamente, en un servidor, ¿vale? Y luego todo el tema de login y de alertas, ¿vale? Importante tenerlo, como hemos visto en OpenManage, todo ese concepto de alertas y demás gestionado, ¿vale? Y por último, y muy importante, pues tener al final, ser rápidos en poder hacer un recovery, ¿vale? Por ejemplo, en hacer un recovery de la BIOS, ¿vale? Por ejemplo, las BIOS están totalmente duplicadas, o sea, hay una BIOS duplicada, securizada, cifrada, que se guarda en la máquina y luego tenemos la BIOS con la que funcionamos. Entonces es muy fácil, si nos han reventado la BIOS en la que estamos trabajando, poder hacer un restore de esa BIOS que sabemos que es totalmente, que es certificada y que no ha podido ser modificada, ¿vale? Así como, por ejemplo, pues bueno, restauración automática de las configuraciones a través de la placa base, ¿vale? Cuando por ejemplo, se cambia una placa base o si ha habido algún tipo de problema, pues que también podamos hacer un restore
a nivel con esas plantillas que hablábamos y con esas gestiones desde Open Manage, ¿vale? Y luego un punto importante también que muchas empresas nos piden es el borrado seguro, ¿vale? Borrado seguro para que cuando las máquinas salgan de vuestros CPDs, que esas máquinas han podido tener o tienen seguro información confidencial para el negocio, pues que ese dato pueda salir también en base, o sea, no salga, perdón, que esa máquina salga totalmente borrada en base, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? A temas criptográficos, como por ejemplo, la NIST tiene también un extenso documento de cómo se deben de hacer esos borrados, ¿vale? Y todo ello, pues bueno, nos convierte a día de hoy a nivel mundial, esto es curioso, pero bueno, mucha gente no lo sabe, en el número 1 en estos momentos en lo que es servidores a nivel mundial, ¿vale? Y como bien dice ahí, para construir el bedrock, ¿vale? Vamos a decir, la cama, como bien decimos, de servidores de los nuevos data centers, ¿vale? Y bueno, yo con esto, José, he acabado. Creo que teníamos aquí alguna pregunta, ¿vale? De David, que nos dice, Sí, ¿actualmente está cambiando la tendencia en los procesadores? ¿Sigue siendo Intel una buena opción o es preferible un procesador AMD? Pues mira, esta es una pregunta, David, la verdad es que bastante interesante porque la tenemos con muchísimos clientes, ¿vale? Es una tendencia, se está viendo que se están cambiando, está viendo muchos clientes también que están cambiando a AMD, ¿vale? Lo que es cierto es que AMD está dando unos rendimientos a nivel de benchmark y, vamos a decir, de organizaciones también que se dedican al chequeo del power, vamos a decir, ¿no? del procesador. Y en estos momentos AMD está por delante de Intel. Perdón. Y cuando digo por delante es además por delante en igualdad de proceso, ¿vale? O sea, figuraros que pudiésemos comparar core con core. AMD en estos momentos está muy por delante de Intel en la tendencia de cómputo, ¿vale? De proceso. ¿Y qué pasa? Que luego, por ejemplo, la tendencia también a máquinas de un socket se está también extrapolando mucho, ¿vale? O sea, tenemos tendencias, sabéis que hay muchos softwares y esto depende mucho del licenciamiento, ¿vale? Pero hay muchos clientes que están buscando ya la manera de ahorrar en software, ¿vale? Entonces, figuraros, si yo tengo un software que licencia por socket, ¿vale? Como es, por ejemplo, el caso de VMware, ¿vale? Que licencia por procesador, pues figuraros lo que os podría suponer a vosotros si tenéis un cálculo hecho de que vuestro nodo, vamos a decir, de virtualización sería un nodo con 32 cores, ¿vale? Pues figúrate que tú ahora, en vez de poner 2 sockets de Intel para llegar a esos 32 cores, ¿vale? De 18 cores, supongamos, pues eres capaz de poner un procesador de 32 cores, ¿vale? Figúrate que ahí en ese momento estás ahorrando a la mitad el licenciamiento de toda tu infraestructura, ese licenciamiento, sobre todo de VMware, y licenciamiento por socket. Nos está pasando muchísimo con soluciones hiperconvergentes realizadas sobre vSAN, que también vSAN se licencia por socket, ¿vale? Entonces, no sé si sabéis la última noticia por ejemplo, de VMware, que fue limitar su licencia por socket, ¿vale? A 32 cores, ¿vale? Porque si sabéis, o sea, AMD tiene ya procesadores de hasta 64 cores. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Ahora bien, por ejemplo, VMware ha dicho, bueno, yo te voy a permitir que me metas con una licencia hasta un procesador de 32 cores. Entonces ahí se puede buscar, ¿vale? A nivel de Windows, pues como entendéis, sería exactamente lo mismo poner un procesador Intel que un AMD por licenciamiento, porque ahí se licencia por cores, ¿no? Entonces ya son muchos los clientes que efectivamente están dándole vueltas al tema de AMD y están implantando, ¿vale? Yo últimamente estoy detectando muchos data centers ya, por ejemplo, en temas de paso a AMD. ¿Vale? Y bueno, no sé si hay alguna respuesta, alguna pregunta más, José. pues Parece que no, ¿no? parece que no, que Parece que no se nos anima nadie. que está todo bastante claro, ¿no? Ha sido, a Pues ver, ha sido un poco rápido, es una píldora, ¿vale? Hay mucha información comprimida en poco tiempo, pero bueno, sobre todo es que os vayan sonando cosas, que os vaya sonando un poco, sobre todo nuestra infraestructura de gestión, Open Manage Enterprise, ¿vale? Para que sepáis que la tenéis disponible, que es gratuita, con lo cual podéis empezar a trabajar con ella. Y luego que sepáis también un poco pues cómo estamos evolucionando en el mundo de la seguridad, que yo creo que es muy importante y aquí tanto en la seguridad como en la automatización estamos bastante por delante de la competencia y los clientes nos están eligiendo por ello, ¿vale?
Y luego el gran portfolio, que bueno, pues que esto ya puede ser más común en todas las marcas, ¿vale? Realmente todas las marcas tenemos mucho producto para poder cumplir las necesidades de los clientes, ¿no? Pero que tengáis también un poco esa píldora. Pues muchas gracias, Raúl, por la exposición tan clara que nos has hecho, ¿no? Nos has dado una masterclass, ¿no? De todo el Pues portfolio gracias a sector, vosotros, José, a Grupo Sí, Pancorbo, a todos los participantes y lo dicho, cualquier cosa, poneros en contacto con Grupo Pancorbo, que todo esto lo conoce al dedillo. sí, tenemos buena gente que lo conoce bastante bien. Pues nada, os acabamos de poner la encuesta de una valoración para que nos valoréis. Es muy importante para nosotros, ¿no? Así saber el feedback vuestro, ¿no? Saber las necesidades, ¿no? que tenéis. Pues me parece interesante el webinar. Pues agradeceros a todos por asistir. Espero que haya sido de ayuda, ¿no? Por lo menos a tener un poquito las ideas más claras, ¿no? Con el webinar de hoy terminamos el ciclo de 4 ponencias que hemos realizado con nuestro socio tecnológico, con Dell Technology, ¿no? Espero que os haya resultado interesante y que os haya dado una visión clara sobre las nuevas soluciones tecnológicas para vuestra empresa, ¿no? Hicimos también otro webinar, otro ciclo de 4 webinars sobre teletrabajo, ¿no? Sobre seguridad, escritorios remotos, también con nuestro otro socio tecnológico como es Sofo, ¿no? Creo que la aportación y esfuerzo que hemos realizado todos en la organización, elaboración y en la ejecución, ¿no? de estos webinars ha sido importante. Y quiero dar las gracias a todos los que habéis colaborado, ¿no? Desde el departamento de marketing, pasando por el departamento comercial, técnico y gerencia, ¿no? Os habéis involucrado muchísimo y ahí el resultado, ¿no? Tan excelente que hemos obtenido, ¿no? Os enviaremos a todos los que habéis participado, os enviaremos un correo con los enlaces donde tenemos todas las grabaciones de los webinars. Está en nuestro canal de YouTube, ¿no? En el grupo Pancorbo, en el canal de YouTube que tenemos, ahí están todos los webinars, pero bueno, os enviaremos un enlace, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias a todos por la asistencia a estos webinars, cuídense mucho ahí afuera, tengan precaución y nos vemos y oímos en los siguientes webinars que hagamos, ¿no? Que les mantenemos informados. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Pasar un buen día. Venga, hasta luego. Hasta luego.